¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo esto. Me presento. Mi nombre es Guillermo Baruch Osorio Gascón y soy estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales. El tema que queremos tocar hoy es la administración de los riesgos de proyectos tecnológicos. Eh, bueno, Como primer punto, eh, hablaremos sobre la identificación de los riesgos. La principal metodología de gestión de riesgos a utilizar es el análisis de interesados. Este análisis es un proceso que consiste en recopilar y analizar de manera sistemática las informaciones cuantitativas y cualitativas, esto con el fin de determinar qué intereses particulares deben tenerse en cuenta a lo largo del proyecto. Permite identificar los intereses, las expectativas y la influencia de los interesados y los relaciona con finalidad del proyecto. Es importante definir las escalas de probabilidad e impacto adecuadas para poder evaluar los diferentes riesgos de la organización y poder priorizarlos. Una vez realizado este paso, debe poder responder las siguientes preguntas, que son las que pues nos interesan, ¿no? ¿Quiénes van a identificar los riesgos? ¿Cuándo se lleva a cabo la identificación de los riesgos? ¿Qué escala se utilizará para el análisis cualitativo de riesgos? ¿Cómo se priorizarán los riesgos? Entre muchas preguntas que podemos ver nosotros. Esto es como una breve introducción para ahora sí hablar un poco más de las estrategias. Por ejemplo, ya hablando ya sobre la identificación de riesgos, primero se determina cuáles riesgos podrían llegar a afectar un proyecto y se documentan las principales características de cada uno de ellos. Como primer punto, podemos agregar la lluvia de ideas, como que es una técnica grupal que puede consolidarse como una metodología de gestión de riesgos que nos permite identificar riesgos con equipos multidisciplinarios externos al proyecto. El otro que podemos mencionar es el análisis de causa-raíz, técnica utilizada para identificar cuáles son las principales causas que ocasionan los riesgos. Es una metodología de gestión de riesgos que sirve para estructurar debates grupales. El tercero sería el análisis FODA, que es herramienta de gestión de riesgos negativos internos, que nos permite identificarlos a partir de debilidades de riesgos negativos externos, a partir de amenazas. La técnica Delphi, técnica en la que se separa físicamente a los miembros de un grupo y un coordinador general contacta a todos los miembros para que opinen sobre potenciales riesgos. La evaluación del riesgo también es una parte importante. En esta hay cuatro puntos que destacar. El primero sería análisis de Monte Carlo, que es un método utilizado para, mediante una simulación matemática compleja, realizar estimaciones en caso de que existan parámetros que muestran variabilidad. El otro sería valor monetario esperado, método utilizado para, mediante una simulación matemática compleja, realizar estimaciones en caso de que existan parámetros que muestren variabilidad. Otra sería el balón monetario, no, perdón, el árbol de decisión, que es una técnica de análisis que hace el cálculo para determinar el promedio de todos los resultados posibles cuando el futuro exige una serie de situaciones particulares que pueden o no ser la última instancia a suceder. El plan de respuestas a los riesgos, yo lo quise definir de esta forma, en tres pasos. Como primer paso podemos agregar el planteamiento de la respuesta, que es en donde se desarrollan opciones y se determinan acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas. Aquí podemos incluir estrategias de escalar, evitar, transferir, mitigar y aceptar. El otro serían las estrategias para oportunidades, en donde podemos agregar escalar, compartir, explotar, mejorar y nuevamente aceptar. Y por último, es importante resaltar que la implementación de las actividades necesarias, de acuerdo con la estrategia seleccionada en el paso anterior, está a cargo de quien se haya definido como responsable de cada uno de los riesgos, que es cuando ya vamos a plantear bien el plan de respuesta a los riesgos. Por último, vamos a hablar del monitoreo y control de riesgo. Yo quise planteárselos así, con cuatro sencillos puntos, o
principalmente herramientas, que son el análisis de desempeño técnico, que consiste en comparar los datos técnicos del proyecto con el plan original. El análisis de reserva, que se basa en comparar la reserva de contingencia que se está quedando en la relación de los riesgos restantes. La auditoría de riesgos, que evalúa la efectividad de los procesos de gestión de riesgos y las respuestas implementadas a cada riesgo. Y por último, reuniones de revisión de riesgos, que son las reuniones en las que se actualiza el estado de los riesgos identificados e identificar nuevos riesgos. Ya como recomendaciones, para terminar, ¿cuáles son las recomendaciones, pasos, métodos que recomendarías para prevenir los riesgos de proyectos? Yo me iría un poco más por el análisis FODA, porque es una herramienta que es rápida y muy sencilla de analizar. Y además, yo considero que la vemos más seguido en muchas más, por ejemplo, materias o en casos, ¿no? Ya de uso práctico. Como herramienta sugerida para la gestión, perdón, esa era también, bueno, recalco, yo apoyo lo de el análisis FODA y pues sí, el FODA es el que yo les recomendaría más. Ya como último paso, les dejo aquí un URL de una página que me apoyó a mí bastante. Y pues creo que sería todo de mi parte. Muchas gracias a todos por su atención y que tengan excelente día.